2 minutos que se terminan de ir uniendo y a las 7:05 ya arrancamos con la clase. ¿Estuvieron mirando los casos clínicos? ¿Pudieron leerlos? Sí, profe. Vale, buenísimo. Bueno, vamos a ir arrancando. Mi nombre es Mariana Zupán, yo soy médica pediatra, trabajo en el hospital de Fernández Oro y bueno, voy a estar a cargo de la unidad 7 de la parte de hemato-oncología. Así que la idea es que en la clase de hoy vayamos resolviendo juntos los 4 casos clínicos que les dejamos ahí en el guía de trabajos prácticos y hagamos un cierre de todo lo que sea hemato-onco, y ustedes cualquier duda o me preguntan por WhatsApp, no hay ningún problema. El primer caso clínico que les había dejado se trata de Marianela, una nena de 13 años que el motivo de consulta es que viene acompañada por su mamá por decaimiento y refería que se dormía en la escuela. Como antecedentes es una niña previamente sano, sin ningún antecedente patológico a destacar, que sí refiere aproximadamente 3 meses de disminución del rendimiento escolar, decaimiento, desgano. Al examen físico ustedes la revisan y se encuentran con una niña adolescente que tiene palidez cutánea mucosa generalizada, está taquicárdica, la TDA está normal y presenta un soplo sistólico en mesocardio de 2 en 6. Le entra bien el aire y satura 99%. La madre nos cuenta que hace 2 días había realizado una consulta en otro hospital donde le habían pedido un laboratorio que recién lo tiene y se los trae a ustedes por primera vez. Les muestra que tiene un hematocrito del 21%, una hemoglobina de 7,3, plaquetas normales, leucocitos normales, una orina completa normal, grupo y factor ARH positivo y una subunidad beta negativa. Bueno, hasta acá. ¿Cuál fue el diagnóstico presuntivo que pensaron ustedes y qué diagnósticos diferenciales fueron pensando? ¿Alguno que quiera hablar?
Yo pensé en un síndrome anémico, Ajá. como primero, de ¿No? anemia. Y de diferenciales, me planteé que podía ser una leucemia. Ujú. Bueno, no, después planteé anemia, pero diferentes etiologías, digamos, del cuadro anémico. Buenísimo. O sea, la primera, lo primero que pensaron fue en anemia, ¿no? Y dentro de las anemias, ¿cuál es la más frecuente o la primera a descartar? Ferropénica. La anemia ferropénica, perfecto. Y para hacer el diagnóstico, ¿qué otras cosas le gustaría interrogar a la nena y a la madre como para arribar a un diagnóstico más certero? A mí me gustaría, por ejemplo, saber si menstrua Perfecto. o la dieta que tiene. Bárbaro. ¿Qué otra cosa le preguntarían? Si tiene pérdidas de sangre por heces o hematuria, si tiene epistaxis. Bárbaro. ¿Qué otra cosa le podemos preguntar? Todo lo que dijeron hasta ahora está perfecto. La alimentación, ¿cómo es? Bárbaro. También en cuanto a la menstruación, si ella nota que es abundante, en cuántos días. Perfecto. También si tuvo un episodio previo de anemia y si fue tratada. Bárbaro. Si ya tenía diagnóstico anterior. Bárbaro. Claro. Si tiene alguna enfermedad crónica, profe, diagnosticada, por ejemplo, celiaquía. Ajá. O Bárbaro. algún familiar también. Buenísimo. Por hipotiroidismo podríamos preguntarle también, si tiene el Sí. antecedente. Bárbaro. Por ahí el laboratorio de anemia no sería tan concreto, pero sí los síntomas, ¿no? El decaimiento, la astenia, todo eso, puede ser que tenga un hipotiroidismo que esté maltratado. Relacionado a eso ¿y también antecedentes de enfermedades familiares, o sea, en su familia, su papá, su mamá. Bárbaro. ¿Y cómo realizan el diagnóstico de anemia en la infancia? ¿Cómo se hace en el consultorio de baja complejidad, digamos? Ustedes están en el hospital de Fernández Oro como nosotros, y ¿cómo arriban al diagnóstico? Además del examen físico, ¿no habría que pedirle un laboratorio con hemograma? Sí. Sí, yo También creo que habría que evaluando pedirle todo el los- contexto. Uy, perdón. No, y después del laboratorio, por ahí pedirle, porque ella tiene hemoglobina y hematocrito, por ahí Sí. pedirle los índices Sí. Sí. hematimétricos para ver si es una anemia microcítica, macrocítica. Bárbaro. ¿Un frotis? ¿Un frotis le pediría? Yo creo que sí. Se puede pedir. ¿Qué otra cosa le pedirían? Y después en el texto decía que generalmente no es necesario que con todo eso se llegue a una fuerte sospecha, pero si no, se pueden hacer pruebas que evalúan el estado del hierro, digamos, Bárbaro. el porcentaje de saturación de la transferrina, la protoporfirina libre eritrocitar y todos esos estudios de mayor complejidad, digamos. Genial. Quizás buscando, no sé, se me ocurre, en caso de algún sangrado oculto, realizar una ecografía. ¿Una ecografía de qué Por le pedí? ejemplo, no sé, abdominal o de tipo ginecológica. Bárbaro. Entonces, recuerden por ahí si estuvieron leyendo el consenso,
un poco cuál sería la definición de anemia ferropénica y bien los 4 pilares en los que nos basamos para el diagnóstico, ¿sí? Eso lo repasamos. Todos pensamos en primer lugar que nuestra paciente estaba anémica. Si tiene otra cosa, digamos, más grave, sería como a descartar, pero en principio lo primero que pensamos nosotros es una anemia de la infancia, que por definición recuerden que siempre todo en pediatría es en relación a la edad, el sexo y todo como lo tienen que percentilar, ¿sí? Entonces, por ahí un valor de 7 a todos nos va a llamar la atención, pero tengan en cuenta que tenemos, acá les puse una tabla chiquitita, siempre tenemos que ir como a la tabla y fijarnos, si de acuerdo al sexo y la edad, cuáles serían los valores, ¿no? Anemia sería por debajo de 2 desvíos estándar de la media para la edad y para el sexo. Entonces nosotros vamos ahí a donde dice mujer de 12 a 18 años, la media sería 14 y hasta un valor de 12, que está entre paréntesis, de hemoglobina, es considerado normal. Por debajo de 12 ya se va por debajo de 2 desvíos estándar, entonces ya se considera anemia. En este caso, nuestra paciente no nos queda duda de que estaba anémica. De todas las causas de anemia, lejos la más frecuente es la ferropénica, digamos, la deficiencia de hierro en nuestro país. Se hicieron varios estudios a nivel nacional en 2005 y 2009, y se vio que hasta un 35% de los nenes menores de 2 años presentaban anemia, y a la vez esta prevalencia era diferente de acuerdo a las regiones, siendo mucho más frecuente en los países, en las regiones, digamos, todo lo que sería el noreste. Entonces, que ahí llega casi hasta un 50%. Entonces, siempre tener en cuenta esto como la primera causa sería la ferropenia. Y dentro de las causas por las que nuestra paciente puede tener anemia ferropénica, sepan que puede ser o por una absorción insuficiente, que un poco estuvieron diciendo, o sea, que llegue menos hierro a nuestro organismo, que puede ser por una dieta insuficiente, por un trastorno de la conducta alimentaria, siempre hay que interrogar bien todo lo que es la alimentación, como ustedes bien dijeron, porque puede ser que sea vegana, que sea vegetariana, que tenga algún trastorno de la conducta por lo que esté comiendo poco. Después, por otro lado, puede ser que por ahí nuestro paciente esté comiendo lo normal, pero tenga celiaquía, como ustedes dijeron, o alguna parasitosis, o algún trastorno gastrointestinal que haga que no se pueda absorber lo que está comiendo. Entonces, lo mismo va a estar anémica. Después, el aumento de los requerimientos se da como en 3 momentos principales. Principalmente en el menor de 1 año es donde más aumentan los requerimientos y donde más riesgo de anemia hay. Pero después sepan que en el adolescente, de vuelta ellos empiezan a crecer, entonces aumentan los requerimientos, y en las adolescentes, si están embarazadas o dando de mamar, también aumentan. Pérdidas aumentadas, como dijeron ustedes, que hay que interrogar, preguntar si la paciente presenta epistaxis, si tiene hematuria, si tiene pérdidas aumentadas, o sea, de sangre en las heces o algún trastorno gastrointestinal que esté perdiendo sangre. Y depósitos disminuidos, esto es muy frecuente en los más chiquititos, siempre preguntar si fue gemelar o si fue prematuro, porque no llega a haber depósitos. Profe. En cuanto al diagnóstico, como lo fuimos diciendo, se basa en 4 cosas. Uno es el interrogatorio, en segundo lugar un examen físico completo, estudios de laboratorio básicos y una prueba terapéutica a ver si responde o no al hierro bioral. En cuanto al interrogatorio, todo lo que tenga que ver con antecedentes perinatológicos no nos va a servir en el caso de Marianela, que ya es tan grande, pero sí tengan en cuenta en los más chiquitos, principalmente en el menor de 2 años, nunca se nos puede pasar por alto si nuestro paciente fue prematuro, si estuvo internado en la neo, si la madre tuvo anemia en el embarazo, todas esas cosas tenemos que preguntar. En cuanto a la dieta, en los más chiquititos, si toman la teta, si empezaron a incorporar carnes y alimentos ricos en hierro, o si están tomando
leche de vaca entera, cuánto están tomando, cuántas mamaderas toman, cómo es la dieta. Eso hay que sí o sí ahondar bastante en el interrogatorio. Y en los más grandes lo que hablamos si hay alguna restricción o alguna deficiencia. Las pérdidas de sangre, ustedes lo dijeron perfecto. Si hay trastornos gastrointestinales, interrogar. La residencia o la procedencia, como habíamos visto, es mucho más frecuente en el noreste de nuestro país, porque es endémico de algunas parasitosis, que nada la uncinariasis. Entonces, preguntar si es de toda la vida de acá de Cipolletti o viene del norte es importante. El hábito de pica es algo que en general los padres te lo cuentan si lo tiene, pero uno por ahí le puede preguntar directamente. No es tan frecuente en los más grandes, pero sí en los niños, en los menores de 5 años se ve, ¿sí? Y los padres te refieren que van a la playa y se come la arena, sale al patio y se come la tierra de las macetas, los reboques de las paredes, es como empiezan a comer un montón de cosas que no son comida, que son ricas en hierro y que lo hacen. En los más chiquititos, preguntar si se suplementaron con hierro o no, si alguna vez le indicaron hierro y cómo lo tomaron. Y después, en el caso de Marianela, preguntar un poco cómo es esto de que se estaba quedando dormida en la escuela, si bajó el rendimiento, si la llamaron del colegio, si alguien más se dio cuenta. ¿Hasta acá alguna pregunta del interrogatorio? Profe, ¿el exceso de carbohidratos disminuye la absorción de hierro o por qué es eso que se le pregunta? Sí, en realidad una de las cosas que van a ver ustedes, por ahí ya se dan cuenta en el consultorio, nosotros no vemos el típico nene desnutrido, bajo peso, como que no es tan frecuente, pero sí vemos muchísimos nenes menores de 5 años con sobrepeso, que si uno le interroga bien, se toman, no sé, 6, 8 mamaderas por día de leche de vaca entera, y todo lo que comen son hidratos de carbono, o papillas, o qué sé yo, chisitos, pan, galletitas, arroz, fideo, y en general a eso se basa la alimentación. Entonces vamos a ver nenes que tienen sobrepeso u obesidad, pero si uno le hace un laboratorio, hay disminución de la absorción del hierro y siempre están anémicos. Entonces son como dos cosas que van siempre de la mano. Bueno, Okay. en el examen físico recuerden que el paciente puede no tener absolutamente nada, o sea que por ahí el caso clínico, yo les podría poner que Marianela vino a un control de salud y por ahí sí tiene decaimiento, pero ustedes la controlan y no tiene nada. O puede tener cualquiera de todas estas cosas que vamos a nombrar. En cuanto a los síntomas, puede aparecer la astenia, la anorexia, la irritabilidad, mareos, disminución del rendimiento escolar, el hábito de pica, todo esto que estuvimos hablando. Y en cuanto al examen físico, los signos que pueden aparecer, nuestra paciente puede haber palidez, que es lo más frecuente, puede haber alteración del crecimiento, que por ahí un poco lo estuvieron viendo ahora en el módulo de endocrino con Mauricio y un poco por ahí en la primera unidad, que una de las causas de bajo peso y baja talla, uno de los primeros estudios que le pedimos es un hemograma, y justamente es porque la anemia ferropénica es muy frecuente y es una causa de detención del crecimiento. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. La esplenomegalia, la alteración de los tejidos epiteliales y alteraciones esqueléticas pueden aparecer, pero en general cuando ya es bastante más crónico. Y las pruebas de laboratorio un poco fue lo que dijeron ustedes. A todos los pacientes que sospechemos que tengan anemia le vamos a pedir un hemograma. En el hemograma lo que vamos a ver es la hemoglobina y el hematocrito por debajo de 2 desvíos estándar de la media para la edad y para el sexo. Las plaquetas normalmente están en valores normales, a veces pueden estar aumentadas cuando hay pérdidas sanguíneas, pero si no, tengan en cuenta que todo lo demás está normal y la hemoglobina y el hematocrito bajo. Y uno trata de pedirle siempre recuento de reticulocitos,
que en general también están normales, que el valor promedio es de 0,5%. Y en cuanto a los índices, van a estar disminuidos, ¿sí? El volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina va a estar disminuida y el ADE va a estar aumentado. Y muchas veces el bioquímico te informa hipocromía, microcitosis, es como lo más frecuente, y a veces pueden haber otras cosas como ovalocitosis, policromatofilia, punteado, que no siempre te lo indican. Las pruebas que evalúan el estado del hierro, está bueno que ustedes las sepan porque por ahí rotan en hospitales de mayor complejidad o en un consultorio de hematología y se pide, pero en el día a día nosotros nos basamos en el interrogatorio, en el examen físico y en las pruebas anteriores, ¿sí? Hemograma, índices y morfología. Pero sepan que se puede pedir ferremia, que va a estar disminuida, la ferritina, que habla de los depósitos, va a estar disminuida, y la saturación de la transferrina también disminuida. Y por último, para el diagnóstico, nos basamos en el último pilar, que es la prueba terapéutica. ¿Entienden lo que es la prueba terapéutica? Que se la trata como si fuera, y si mejora la clínica y demás, bueno, se asume de que estuvo correcto el diagnóstico. Sí, lo único que no es con la clínica, sino con un laboratorio. Vos le das el sulfato ferroso, la dosis terapéutica, que es de 3 a 6 miligramos kilo día, y tenés que evaluar la respuesta eritropoyética. En general se toma a la semana, se vuelve a pedir recuento reticulocitario, y se ve que el recuento es mayor al 2%, quiere decir que tu prueba es positiva. En algunos casos no se puede hacer, o porque el paciente vive lejos, no lo puedes citar a la semana, por alguna causa, o porque no tenés en tu laboratorio recuento de reticulocitos, lo que haces es citarlo a los 30 días, pedirle un hemograma, y la prueba es positiva si la hemoglobina aumentó en más de 1 gramo por decilitro. ¿Está bien? Sí. ¿Y el tratamiento de la anemia, qué estuvieron leyendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se lo indicamos? Traten de decirme la dosis, la forma de administración, la forma de presentación del hierro, cómo se lo darían, y cómo se lo indican a los padres. Primero hay que corregir la causa de la anemia. Bárbaro. Y después, sí, administrar sulfato ferroso vía oral, 3 a 6 miligramos día en 1 a 3 tomas diarias, alejado de las comidas. Buenísimo. Y ¿Y por la cuánto tiempo? hemoglobina está por debajo de 7, Sí. ahí ya se indica transfusión de sangre. Sí, no siempre, digamos, menor de 5 siempre. De 5 a 7, si está muy sintomático, se hace transfusión, si no, se le puede indicar el hierro vía oral, ¿sí? También, digamos, indicar de que se tiene que tomar alejado de las comidas, media hora antes de comer o 3 horas después. Bárbaro. ¿Y hay algún alimento que aumente la absorción? Por ejemplo, a Marianela, que es grande, ¿con qué le dirían que lo tomen? Con jugo de naranja, con cítricos. Buenísimo. En este caso, alejado de, por ejemplo, de té, el café, la leche. Infusiones, claro. Bárbaro. O sea, y lo puede tomar sola en ayunos a la mañana, o si lo puede hacer con jugo de naranja o algún cítrico, mejor, o después de comer algún alimento con carne, también hace que se absorba mejor. ¿Y durante cuánto tiempo le van a dar el hierro? ¿Cuándo le dejan de dar? Y hay que darle hasta que recupere los valores normales de Sí. hierro, y a partir de ahí seguir por el mismo tiempo que le tomó recuperar
ese valor normal, sería para asegurarse de que tenga buenos depósitos y que no vuelva a sufrir anemia. Perfecto. Bárbaro. Buenísimo. Entonces, lo que dijeron todo está perfecto. Lo primero que van a hacer es tratar de eliminar la causa primaria, porque si no la anemia va a volver. Si no le tratamos la parasitosis o el sangrado, la metrorragia, después sí o sí va a recaer, ¿no? Y en cuanto a la anemia, una vez que eliminamos la causa primaria, el tratamiento siempre de elección es la vía oral, ¿sí? Por más que digan que es feo, que no, bueno, que tengan 1000 problemas, siempre vamos a preferir la vía oral que la parenteral. Y de las formas de presentación, el sulfato ferroso es el que tiene mejor absorción, entonces también vamos a preferir sulfato ferroso que el polimaltosato. Y la dosis, recuerden que es de 3 a 6 miligramos kilo día, no de 1 a 2 como es la profilaxis, ¿sí? Una vez que alcanzamos los valores normales de hemoglobina y hematocrito, lo continuamos por igual tiempo, ¿sí? O sea que si tardamos 2 meses en llegar a una hemoglobina normal, se lo damos 2 meses más. Y acá abajo les puse el control de tratamiento cuando la hemoglobina es menor a 8, que sería como el caso de Marianela. El laboratorio lamentablemente es una vez por semana. Después de que pasemos el 8, digamos, se empieza a hacer cada 30 días hasta normalizarlo. Y el último punto sería estrategias de prevención. ¿Qué cosas estuvieron leyendo que se hacen a nivel poblacional y después en general como para prevenir la anemia? Suplementar a la embarazada. Sí. Hacer el clampeaje del cordón como en 1 o 3 minutos. Bárbaro. Lactancia materna. Sí. Suplementar a prematuros o niños que nacieron de bajo peso. A partir del mes, ¿qué otra cosa? A los nacidos de término que se alimentan con pecho materno. ¿Por cuánto tiempo le damos el hierro o no le dan? ¿Qué están viendo ustedes? A partir de los 2 meses Sí. hasta el año, si mal no recuerdo. Bárbaro. Perfecto. Entonces hay algunas estrategias que se pueden hacer a corto plazo y otros a nivel de mediano y largo plazo a nivel de la comunidad, ¿no? En cuanto a corto plazo, lo que dijeron ustedes que está muy bien, antes se ligaba en forma temprana el cordón y ahora se vio que del minuto hasta los 3 minutos de latencia hace que el depósito de hierro en el bebé aumenta hasta un 30%, así que eso es sumamente importante. Siempre tratar de lo más que se pueda estimular y fomentar la lactancia materna y una alimentación complementaria adecuada y oportuna. Esto de que estuvimos hablando, ya a partir de los 6 meses, cuando empiezan con las papillas, hacer mucho hincapié en que empiecen a incorporar carnes y alimentos ricos en hierro y ácido fólico, y que no sigan con la papilla solo de papa, batata y zapallo hasta el año, ¿sí? Y suplementar con hierro a los grupos de riesgo, que fue lo que dijeron ustedes. Ahora miramos un cuadrito que hay, pero prematuros y bajo peso desde el primer mes de vida hasta el año y medio. Y después los nacidos de término, que se alimentan con pecho materno, a partir de los 2 meses hasta el año le damos hierro en forma profiláctica a 1 miligramo kilo día. Después hay 2 leyes que obligan a la mayoría de los alimentos, más que nada la leche, bueno, las harinas y un montón de alimentos que tienen que estar sí o sí fortificados en hierro. Y bueno, y la única forma es con educación alimentaria, nutricional y la desparasitación 2 veces al año en las zonas donde la uncinariasis es endémico, como es el norte de nuestro país. En cuanto a las dosis de hierro, fue un poco lo que hablamos. En el nacido de término, 1 miligramo kilo día desde los 2 meses hasta el año. En el prematuro ya aumenta la
la dosis a 2 miligramos kilo día cuando pesan hasta 1,5 kilos, cuando pesan hasta 750 de 3 a 4, y en el prematuro menor de 750 ya se le da dosis casi tratamiento, desde el mes hasta los 18 meses. No se tienen que saber exactamente esto, pero sí sepan en el nacido de término y en el prematuro y en el bajo peso, esto que es desde el mes hasta el 1,5 años y que la dosis no es la misma, sino que es mayor. Y después, en las mujeres adolescentes, como sería el caso de nuestra paciente, deberían tomar hierro porque nosotros sabemos que aumentan los requerimientos. Por las menstruaciones, muchas veces son irregulares y hay metrorragias, y además por el crecimiento acelerado. Entonces, uno dentro de los controles de salud debería citarla una vez al año y darle hierro de 60-80 miligramos por día durante 3 meses consecutivos por año. ¿Alguna duda con anemia? Profe, perdón, entonces la profilaxis para esta paciente de 13 años sería la que está ahí, 60, sí. A 80, 80. Viene el comprimido, sí. Bien. Y uno le daría, salvo que tenga la mejor alimentación del universo, y la verdad que las pérdidas no sean tan abundantes, pero bueno, son como casos muy puntuales. Si no, uno debería, cuando empieza la adolescencia, empiezan a menstruar y muchas veces aparecen las metrorragias o que menstruan más de una vez en el ciclo, ¿viste? Directamente lo que hacemos es, por lo menos durante los primeros 3 años, le damos hierro una vez al año por 3 meses, y con eso nos aseguramos de que los depósitos de hierro estén completos. Bien, y el tratamiento es de 6 a 8 miligramos kilo día. De 3 a 6 es... Perdón, de 6 a 8, ¿no es para su edad? No, de 3 a 6 miligramos kilo, eso sí, siempre es igual. Bien, listo. Me había confundido eso. Sí, esto es 60-80 miligramos día, es la profilaxis. Pero si no, si ustedes si en el parcial o en cualquier momento ustedes nos preguntan, no importa la edad, es de 3 a 6 miligramos kilo día la dosis de tratamiento. Y después van a ver que en el consenso está escrito que por ahí, una vez que ustedes terminen el tratamiento, está indicado que a los 3 meses, de 3 a 6 meses posterior a que terminó el tratamiento con hierro, pedirle un hemograma de control para ver si volvió a estar anémica o una vez que eliminaste la causa primaria, si ya está normal. Bueno, pasamos al segundo caso. Martínez es una nena de 6 años que consulta por epistaxis en las últimas 12 horas y como antecedente venía con equimosis y petequias de aproximadamente 4 días de evolución. Ustedes interrogan bien a los padres y los padres te dicen que es una nena que hasta ese momento era sana, solo había cursado un cuadro gripal que a veces te lo refieren como moco, como angina, pero que requirió solo ibuprofeno por un par de días y después mejoró y ahora aparece con todo este brote generalizado. Acá en la foto ustedes pueden ver las petequias generalizadas en las piernas y más cerca de la rodilla una lesión equimótica. Cuando le vemos lo mismo acá, hay petequias en todo lo que es el tronco y se ven 2 lesiones equimóticas ahí a nivel de la cintura y las petequias que no solo están en piel sino también en mucosas. Hasta este momento sin hacerle ningún estudio complementario. ¿En qué pensaron ustedes como diagnósticos diferenciales?
Una púrpura trombocitopénica. Puede ser. Bárbaro. Perfecto. ¿Alguien pensó en otra cosa? ¿Que pueda Hay ser una- de causa infecciosa? Ujú. Hay una Digamos, enfermedad hereditaria ¿Cómo? familiar. Hay una enfermedad que es hereditaria familiar, Sí. también que puede presentar las mismas lesiones. Bárbaro. ¿Y quién se anima a decir También cómo una. era? Ah, No, una púrpura, pero de tipo no trombocitopénica, puede ser. ujú. ¿Quién se anima a decir cómo es el diagnóstico, cómo se define un síndrome purpúrico o una púrpura? ¿Cómo es la definición? Puede ser una alteración en el color de la piel o mucosas por extravasación de sangre, Perfecto. produce por un fallo en la hemostasia primaria, ya sea por la integridad del vaso o por la función o número de plaquetas. Bárbaro. Después, de acuerdo, digamos, al tamaño de la lesión que nosotros vemos, lo vamos a diferenciar si es una petequia, una púrpura o una equimosis. Pero sepan que la definición es eso, es como de repente la coloración roja violácea en la piel y mucosas y es secundaria una extravasación de glóbulos rojos, ¿no? Y ustedes, si tienen que hacer un pantallazo, cualquier paciente que venga así con un síndrome purpúrico, ustedes en el momento del consultorio, digamos, del diagnóstico, tienen que pensar en su cabeza diagnósticos diferenciales de púrpura para saber qué pedirle y en qué pensar. ¿Qué diagnósticos diferenciales conocen de púrpuras en general? No solo en este paciente, sino en general. Tengo sed. ¿Quién se anima a decirme alguna? ¿Podríamos pensar en algún tipo de vasculitis? Bárbaro. O sea, siempre que un paciente venga con púrpuras, petequias, equimosis, uno enseguida en la cabeza tienes que pensar en una vasculitis. Está muy bien. Digamos, por una inflamación a nivel del vaso sanguíneo, el glóbulo rojo se extravasa y da esa coloración. Así que una vasculitis siempre es una de las causas a descartar. ¿Qué otra cosa tienen que descartar? De la coagulación. ¿Puede ser alguna coagulopatía? Bárbaro, un trastorno de la coagulación, siempre. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Una leucemia o aplasia medular. Ajá, bárbaro. ¿Y ahí qué pasaría? ¿Cuál sería la causa? Disminución del número de plaquetas. Bárbaro. Sería todo lo que serían las trombocitopenias, ¿no? Ah, claro. Está muy bien. Entonces puede ser secundaria a una leucemia o algún problema medular como una aplasia medular. ¿O qué otra causa? Puede ser secundario a lupus también. A lupus, ¿Una bárbaro. reacción adversa? ¿Algún fármaco? Claro, a causas inmunes. Fármaco, bárbaro. ¿Qué otra causa puede haber? Meningitis por meningococo. Una infección, bárbaro. Esa sería de todas las causas, bueno, obviamente que la leucemia, ¿no? Pero de las causas que nosotros vemos en el consultorio, cuando hay petequias o un síndrome purpúreo como esta nena, pero está asociado a regular estado general, a un síndrome febril, la paciente se encuentra vos la ves y está pálida o reticulada, o está hipotensa, uno es lejos de todas estas causas la que no te da tiempo, ¿sí? Sería el caso en el que sí o sí nuestra paciente
le vamos a pedir un laboratorio, pero sí o sí vos ya vas llamando para que sí o sí se quede internada nuestro paciente, porque la meningococcemia de todas estas causas es la única que te mata en 24 horas, ¿sí? Entonces, por ahí sí, una de todas las causas, lo primero que tenemos que ver es el estado general. Esta nena venía en súper buen estado general, hidratada, estaba sin fiebre, solo había tenido un cuadro gripal unas semanas antes y ahora se brotó toda. Difícilmente nuestra paciente en tan buen estado general tenga una meningococcemia, pero si en vez de venir así, la paciente viene, no sé, en brazos de la madre porque está sumamente decaída, está temblorosa, está, viste, uno no la ve bien, lo primero que tiene que descartar es una infección, una sepsis, y de todas las causas, la meningococcemia es como la más grave de todas. Así que está muy bien. Y quedaría una causa a descartar, una cosa que no me dijeron que es importante también. ¿La traumática? La traumática, ¿sí? Digamos, por dos cosas. Es algo que nosotros lo vemos frecuente, que por ahí los chicos que cursaron conmigo lo vieron y ustedes seguramente que en el consultorio también lo vieron. Se da muchas veces secundario a tos o vómitos, ¿sí? No solo es que lo hayan golpeado al nene, sino que, por ejemplo, por la misma, ¿viste? Por la maniobra de Valsalva, por hacer así, hacer tanta fuerza para toser o para vomitar, muchas veces van a ver que es supramamilar, o sea, todo lo que sea cuello, cara y conjuntivas, pueden aparecer petequias y equimosis secundaria a traumatismo. Si en lugar de ser solo en cara, por ahí la paciente te viene, el motivo de consulta es otro, no sé, cualquiera, no sé, decaimiento, y ustedes le sacan la ropa al paciente y ven como distintos así moretones, lesiones equimóticas en diferentes, ¿viste? Evoluciones, tiene antecedentes de estado internado, de fracturas, quemaduras. Bueno, uno obviamente lo que tiene que descartar es un síndrome de maltrato infantil. Entonces, por ahora todo lo que dijeron está perfecto. Uno tiene que saber bien cuál es la definición, y como son muchísimas las causas, no solo nos apoyamos en lo que es la clínica, sino que siempre nos ayudamos con un estudio, con algún estudio complementario, ¿no? En este caso, ¿qué laboratorio les parece que es importante pedirle a Martina para saber, para ver un poco nuestra presunción diagnóstica? ¿Qué le pedirían de entrada? Un hemograma completo con recuento de plaquetas. Bárbara, eso seguro, ¿sí? ¿Y ¿Qué otra cosa le pueden pedir? Coagulograma. Un coagulograma. Bárbara. ¿Le pedirían algo más o esperarían ahí a ver cómo les da? Se puede pedir serología contra distintas infecciones que podrían ser una púrpura de causa infecciosa. Bárbaro. ¿Están de acuerdo? Ustedes sepan, o sea, la definición de síndrome purpúrico, los diagnósticos diferenciales, que son un poco lo que estuvimos charlando, y siempre que ustedes tengan un síndrome purpúrico, salvo que sea claramente el motivo, digamos, de la petequia, por maniobra de Valsalva, por el esfuerzo de la tos y los vómitos, que en general en esos casos nunca se pide, sino uno siempre le va a pedir un hemograma y un coagulograma, ¿sí? Por ejemplo, que uno sospeche una vasculitis, después vamos a ver un poco más adelante, pero uno sabe que no va a dar una trombocitopenia, a veces la eritro y la PCR te da normal, pero uno es como que le pide como para confirmar un poco tu sospecha diagnóstica. En este caso, ustedes como bien dijeron al empezar el caso clínico, nuestra principal sospecha por la clínica y el antecedente de un cuadro de vías aéreas superiores, una nena que está en buen estado general y que se brota toda, con petequias, equimosis, epistaxis, uno lo primero que piensa es una PTI, ¿sí? Pero para confirmar el diagnóstico de PTI, uno le tiene que hacer un laboratorio y la trombocitopenia tiene que estar presente. Entonces, hemograma con plaquetas y coagulograma se le va a pedir seguro, ¿sí?
Los criterios diagnósticos para uno hacer el diagnóstico de PTI o púrpura trombocitopénica inmune es que aparezca la trombocitopenia, que uno en el laboratorio las plaquetas sean menores a 100.000, es como un criterio de diagnóstico. Después que nuestro paciente tenga ausencia de enfermedad infecciosa aguda concomitante. ¿Qué quiere decir? Como ustedes dijeron, por ejemplo, una mononucleosis, una hepatitis, una meningococcemia, puede tener plaquetopenia y estar todo lleno de petequias en el examen físico, pero ahí la causa sería esa, la infección, y no una PTI, ¿sí? Después, otro de los criterios es ausencia de una patología sistémica de base. Lo mismo, si nuestro paciente tiene un lupus, un linfoma o un HIV en estadio SIDA, la causa de la plaquetopenia es su enfermedad de base, no es una PTI inmune aguda que uno necesita otro tratamiento, ¿sí? Y después el cuarto pilar para el diagnóstico no siempre tiene que estar presente, pero si se hiciera una PAMO, que es una punción de médula ósea, los megacariocitos van a estar normales o aumentados, no hay una aplasia o una infiltración a nivel medular. Entonces ese sería como el cuarto criterio que no siempre tiene que estar presente. Bueno, en el caso de nuestra paciente, ustedes decidieron hacerle un laboratorio, tenía 7.500 glóbulos blancos, el hematocrito de 37 y una hemoglobina de 12,5, que para la edad de nuestra paciente todos estos valores son normales, pero en las plaquetas te informan que solo tiene 11.000 plaquetas. El coagulograma está normal, y en el frotis que le hace la bioquímica te ponen serie eritroide normal, serie blanca normal, no hay blastos, así que en principio una leucemia no sería, y por frotis aparecen 10.000 plaquetas. ¿Le pedirían algún estudio más? ¿Lo van entendiendo por ahora el caso? Sí, sí. ¿Qué le pedirían a esta paciente además del hemograma, el coágulo y un frotis? Habían dicho serologías virales. ¿Qué otra cosa le pueden pedir? ¿Le podemos pedir el complemento para ver si tiene lupus, por ejemplo, o si tiene algunos otros síntomas? C3 y C4. Siempre se lo piden cuando son mujeres mayores de 10 años. En este caso, que es menor de 10 años, es tanto más frecuente la PTI que el lupus a esta edad que no le pedimos de entrada. ¿Nombraron ahí el COMS? ¿Cómo? Sí, nombraron el COMS. No lo nombraron, está muy bien. Podría Bárbaro. ser reactante de fase aguda o algo así para ver, pensando si podría llegar a ser infeccioso y que no del cuadro anterior, sino algo nuevo. Bárbaro. Lo que sí o sí tenemos que pedir es hemograma y coágulo, serologías virales, para descartar un proceso infeccioso agudo, que fue lo que hablamos, porque ahí ya descartaría esta enfermedad. Grupo sanguíneo, factor RH y prueba de CUMS, es importante pedírselo. El medulograma o la PAMO, vimos que es opcional, normalmente no se lo hace porque es sumamente invasivo, no se lo hace de entrada, sino que se lo hace si no responde al tratamiento. Y el estudio de las colagenopatías, que ustedes lo dijeron muy bien, principalmente lupus, pero se los pide en mayores de 10 años, no en los más chiquitos. ¿Y qué tratamiento le indicarían a Martina? Que está sangrando en forma activa, ¿no? Porque tiene epistaxis, petequias y equimosis,
y tiene 10.000 plaquetas en el laboratorio. ¿Qué leyeron? ¿La tienen que internar? ¿Se puede hacer el tratamiento ambulatorio? ¿Cuándo le indicamos un tratamiento agudo? La internamos, profe, para disminuir el riesgo de hemorragias severas. Ujú. Muy bien. O sea que internarla vamos a internar seguro. ¿Y saben con qué se trata? Con inmunoglobulina intravenosa. Bárbaro. Con ¿Y el objetivo del tratamiento con corticoides o con inmunoglobulinas? ¿Cuál es el objetivo de tu tratamiento? Que aumentan las plaquetas. Ajá. Claro, disminuir la respuesta inmune. Bárbaro. Es principalmente se va a terminar curando solo, salvo un porcentaje menor, que en general cuanto más grandes son, menos riesgo, menos chance de curación tienen, o sea que cuanto más chico, más chance de que les vaya bien. Y sepan que el tratamiento activo con corticoides o con inmunoglobulinas se da cuando nuestro paciente tiene o un sangrado muy importante o a nivel del laboratorio tiene menos de 20.000 plaquetas. En esos casos, sí o sí, el paciente se interna y se le indica un tratamiento activo, que es más que nada el objetivo es sacarlo del riesgo de sangrado del sistema nervioso central, ¿sí? No es que porque le demos gamma globulina vamos a hacer que se cure en 5 días, ¿sí? La enfermedad tiene todo su proceso y hasta que no se vayan toda la reacción inmunológica, nuestro paciente va a seguir con la enfermedad, pero lo importante es que suba por encima de las 20.000 plaquetas y lo ideal sería por encima de 50.000. Entonces, en este caso, sí o sí le internamos, le dan gamma globulina, hay diferentes formas de darle el tratamiento, no se lo tienen que saber exactamente, pero una de las formas más frecuentes que indicamos el tratamiento es así, gamma globulina, 1 gramo kilodosis por 2 días. Siempre primero le pedimos, como habíamos visto, grupo sanguíneo y serología, y le vamos haciendo el laboratorio cada 24 horas hasta que las plaquetas suban y disminuya nuestro riesgo de sangrado. En este caso le hicimos un laboratorio a Martina a las 24 horas post-gamma, le dio de 40.000 plaquetas, y a las 48 horas, cuando terminó su tratamiento, le dio de 130.000 plaquetas. ¿Es una dosis normal? No, todavía no llegamos a nuestros valores normales previo a esto, pero no tiene por qué estar internada con esos niveles. Entonces la mandamos a la casa con pautas de alarma, no puede hacer actividad física, ejercicio, tiene que cuidarse, y nosotros las vamos a ir controlando clínica y en el laboratorio, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces, con respecto al... Sí. No, que hable mi compañera, tranquila. Dale, dale. Con respecto a al tratamiento, a la hora Sí. de elegir, por ejemplo, esto de la inmunoglobulina o los corticoides, ¿predomina más que nada la urgencia o en qué momento dar cada medicación con respecto Sí. al momento? En realidad, ustedes
es más barato darle un corticoide que darle una gamma globulina, porque la gamma globulina es un remedio que es extremadamente caro. Nosotros, si idealmente tuviéramos inmunoglobulina, uno prefiere darle inmunoglobulina que un corticoide. El corticoide puede dar aplasia medular, y uno, antes de darle un corticoide a un nene, a una nena, a un nene con una plaquetopenia así importante, sí o sí le tiene que hacer una PAMO, o sea, una punción de médula ósea, porque si no puede estar después encubriendo el inicio de una leucemia. Entonces, si ustedes me dicen cuál sería el tratamiento de elección, lo ideal sería darle inmunoglobulina o gamma globulina, pero sepan que está descrito que el corticoide a altas dosis se da y tiene muy buena evolución, muy buena respuesta. Entonces, cualquiera de los dos que ustedes digan está bien la respuesta, ¿sí? Cualquiera de los dos está perfecto. Perfecto, gracias. No, de nada. Doc, y otra consulta que quería hacer, de la púrpura trombocitopénica, la que es idiopática, ¿eso qué tiempo de evolución tiene? ¿El tratamiento es el mismo? O sea, esa es mi duda con la idiopática. En realidad la idiopática es cuando uno, que sería, en realidad es medio la misma, es esta, sería como inmunológica. Uno lo que tiene es que le hace serologías, le busca una enfermedad de base, le haces un montón de estudios y en realidad no encontrás bien la causa, ¿no? Pero por la edad, por la forma de evolución, por la forma de presentación y todo, uno interpreta que una PTI aguda sería este caso, ¿sí? Después, cuando uno le hace el tratamiento y muchas veces tienen recaídas o se cronifica y no responde, uno por más que le interne y le da gamma globulina o corticoide, no responde, ahí ya es una PTI crónica que es como, tiene mala evolución y es bien del especialista, en algunos casos hasta terminan en esplenomegalia, o sea, hasta le terminan sacando el vaso en esplenectomía por la mala evolución, pero es algo como mucho más rebuscado, no tan frecuente y que no lo tienen que estudiar, ¿sí? Sepan un poco lo que hablamos antes, la definición de síndrome purpúrico, los diagnósticos diferenciales y en este caso un niño mucho más frecuente, menor de 10 años, ¿no? Que viene con todo un brote generalizado y el antecedente de un cuadro así de vías aéreas superiores o de una angina, en un paciente en buen estado general y uno le hace un laboratorio y da una plaquetopenia, uno de cabeza que tiene que pensar en una PTI. ¿Sí? Es como lo que se tienen que llevar. Y recordar que el objetivo del tratamiento no es la curación, ¿sí? Sino más que nada uno le da el corticoide o la gamma globulina cuando baja por debajo de las 20.000 plaquetas y uno tiene mucho riesgo de sangrado activo. Entonces se lo das como para evitar el sangrado en el sistema nervioso central. Gracias, doctor. No, de nada. Bueno, seguimos con el tercer caso clínico. Julián es un nene de 3 años, previamente sano, consulta por dolor abdominal tipo cólico, deposiciones con sangre de 24 horas y dolor en codo y rodilla izquierda de 3 días de evolución. En las últimas horas, te cuenta la mamá que el nene se brotó todo, más que nada de la cola para abajo. Al examen físico te encontrás en un nene que está en buen estado general, está con 37,5 de temperatura, el abdomen está blando, pero trae un pañal con materia fecal con sangre, y además tiene lesiones purpúricas que son palpables en piernas y tiene algunas en brazo. A nivel de codo y rodilla izquierda tiene edema y dolor. Este es el examen físico. Uno solo a simple vista ya te das cuenta que tiene la lesión con relieve, digamos, purpúrica, y si uno lo pudiera tocar es bien palpable, o sea, es como una montañita, ¿sí?
¿Qué otros datos le gustaría interrogar o conocer de Julián? ¿Y cuál es tu diagnóstico presuntivo? ¿En qué pensan? ¿Y por qué? ¿Tiene adenopatías? Adenopatías no tiene. Si tiene dolores en las articulaciones, en las Bárbaro. rodillitas, en la cadera. Bárbaro. En este caso te dice que en el codo y en la rodilla y en el tobillo tiene dolor. Por ahí podemos averiguar si en las semanas anteriores tuvo alguna infección respiratoria o algún cuadro respiratorio. Bárbaro. ¿Fotomegalia o splenomegalia? No le encontraron ustedes. Si está tomando algún medicamento. Bárbaro. Ustedes le preguntan a la madre y no está tomando nada. Tomó sí unos 4 días de ibuprofeno hace un mes más o menos, o 3 semanas, pero después no volvió a tomar nada, ahora no estaba tomando nada. Y por ahí también podemos interrogar un poco la alimentación, como para saber si no está relacionado a otra cosa, un yugo o algo similar. Bárbaro. Si le pusieron alguna vacuna reciente. Buenísimo. Con respecto a la diuresis, consultaría yo. ¿Qué le Más preguntaría? allá de la materia fecal, si ha estado haciendo pis, cómo han visto los pañales, si han visto orina con sangre o de coloración rojiza. Bárbaro. Perfecto. ¿Y en qué pensaron por ahora con los datos que tienen hasta este momento? ¿En qué fue lo primero que pensaron? Como diagnóstico sindromático, ¿cómo sería esto? ¿Cómo lo definen ustedes? Como un síndrome purpúrico. Perfecto. Y dentro de las causas del síndrome purpúrico, ¿cuál es la que más les parece a ustedes que pueda ser? ¿Qué Puede ser piensan? una púrpura de... Ay. No me sale. La PSH. No me salía. Puede ser una púrpura de John Lange, bárbaro. ¿Y esa púrpura, cuál era la causa? Que habíamos visto los diagnósticos diferenciales. ¿Dónde estaba el problema? ¿En el contenido de los vasos o en los vasos sanguíneos? En los vasos sanguíneos. En los vasos en la sanguíneos. vasculitis. Bárbaro. Hay inflamación de la vasculatura. Perfecto, buenísimo. ¿Y cómo yo también lo propuse pensando en una púrpura de John Lange, ¿no? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿Hay algo en el laboratorio que los puede ayudar o el diagnóstico es clínico? ¿Qué vieron? Es más clínico. Todo este tipo de púrpura palpable en los miembros inferiores. Sí. Y bueno, que el 60% de los pacientes presentan algún trastorno gastrointestinal. Bárbaro. Y él, bueno, con este dolor abdominal y demás, la hematuria, puede haber hematuria y afectación articular. Perfecto, buenísimo. Entonces, como habíamos visto antes, si alguno de ustedes me dice que le haría un laboratorio, está perfecto, porque la verdad es que con cualquier síndrome purpúrico uno un laboratorio le hace, ¿sí? Pero sepan que el diagnóstico es principalmente clínico, ¿sí? El laboratorio puede estar completamente normal, que es lo más frecuente, y en realidad es como que eso nos ayuda a decir que es una púrpura de John Lange y no es una PTI, ¿sí? Que sería como otra de las causas frecuentes. En este caso, compromiso intestinal, compromiso articular y compromiso de piel
esa tríada, siempre tenemos que sospechar una púrpura de Schönling-Genen porque es la vasculitis más frecuente en la infancia, ¿sí? Normalmente es una púrpura que es en pantalón, y en algunos casos, como vemos en este nene a la izquierda, tienen lesiones equimóticas que la verdad que son horribles, pero están principalmente a nivel de miembros inferiores. Si esto fuera a nivel de todo el cuerpo, te pegás un culepe tremendo y uno piensa en una meningococcemia. Como es bien localizado a nivel de miembros inferiores, en un paciente en buen estado general y que además te refiere edema y dolor a nivel de tobillo o rodilla, lo más frecuente es que sea una púrpura de Schönling-Genen. Y a la vez, el compromiso intestinal, como en este caso, muchas veces consultan por dolor tipo cólico. Este nene, como todavía usa pañal, a veces hay sangrados intestinales, no siempre están presentes, pero puede haber. Entonces todo eso nos hace pensar en un Schönling-Genen. El diagnóstico es clínico y la tríada es lo que hablamos: púrpura palpable no trombocitopénica, dolor abdominal tipo cólico y a veces sangrados leves, artritis o artralgias hasta en un 65%. Y sepan que puede haber afectación del riñón en un 20 o un 30%. La enfermedad en general se autolimita sola en 4 a 6 semanas, pero un porcentaje menor puede tener afectación del riñón y eso es lo que marca el pronóstico a largo plazo de esta enfermedad, ¿sí? La mayoría de las veces no requieren ningún tipo de tratamiento, solo algún ibuprofeno o naproxeno cuando hay dolor, pero si no, raramente necesiten otra cosa, ¿sí? El pronóstico es muy bueno y un porcentaje menor va a tener una enfermedad leve a nivel renal, pero un grupo de estos puede tener insuficiencia renal a largo plazo, por eso es tan importante que uno le haga los controles, ¿sí? Uno le va a pedir análisis de orina, que es un sedimento de orina, examen clínico y presión arterial. Al principio va a ser en forma semanal, después en forma quincenal, después es una vez por mes y después es una vez cada 3 meses. Está escrito que sí o sí los controles se hacen durante todo el primer año post enfermedad, pero los nefrólogos te piden que los controles hasta 2 años después, de esta forma, ¿sí? Con clínica, con TA y con análisis de orina completa para ver que no aparezca hematuria o proteinuria. ¿Alguna pregunta con la púrpura? Y profe, yo tengo una duda, ¿por qué abarca la parte inferior de los muslos hacia abajo y no el resto? No sé, no, la verdad que no sé. Es bien patognomónico, pero viste que en realidad no se sabe muy bien la causa de esta vasculitis, pero sí lo que se sabe es que es una inflamación de los vasos a nivel generalizado. Perfectamente se podría dar en otros lados, como sea a nivel intestinal, a nivel renal, a nivel articular, pero la verdad que en piel no sé por qué, pero sea solo a nivel de miembros inferiores. Yo justo le contaba a mis alumnos que nosotros en la cursada anterior habíamos tenido una nena el año pasado que debutó con esto, pero para complicarnos, las primeras púrpuras, digamos, las primeras lesiones aparecieron en brazos, o sea, en miembros superiores. En un paciente con dolor abdominal, sangrado intestinal y unas púrpuras, pero en miembros superiores, así que le pedimos un laboratorio de urgencia, con la verdad pensando por ahí en otra cosa. El laboratorio después dio normal y cuando lo fuimos citando, ya a las 24 o 48 horas, le quedaron solo esas lesiones a nivel de miembros superiores y se brotó todo bien en pantalón. Así que después, bueno, el diagnóstico era mucho más claro, pero al principio fue raro, pero fue miembro superior. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, y por último, Axel es un nene de 3 años, previamente sano, que comienza hace una semana con registros febriles constatados con termómetros, siempre más de 38,7.
y en las últimas 48 horas se refiere la madre que lo nota muy decaído, no quiere comer y lo nota muy pálido por lo que consulta. Al examen físico ustedes se encuentran con un nene que está en relativo regular estado general, se encuentra taquicárdico, pálido, el abdomen globuloso, ustedes llegan a palpar una hepatomegalia de 2 dedos y tiene ganglios palpables de 2 centímetros a nivel cervical, inguinal y axilar. No encuentran un foco infeccioso claro, pero además cuando lo revisan, ustedes observan lesiones purpúricas puntiformes en zonas de apoyo, o sea que como está acostado, más que nada es lo que es en cola, en los talones y algunos en espalda. Hasta este momento, ¿ustedes qué harían? ¿Qué pensaron con un paciente así? ¿Podríamos pensar en una infección por citomegalo? ¿En una leucemia? ¿En qué más dijeron? ¿Puede ser pensarse en una infección por citomegalovirus? Una infección por citomegalovirus es un diagnóstico diferencial, muy bien. ¿Qué otra cosa puede tener? ¿Algún otro tipo de infección viral? Epstein-Barr, rubiola. Bárbaro. ¿Ustedes piensan que con un nene que esté así taquicárdico, pálido, con hepatomegalias, ganglios en todos lados y petequias, ¿no? Y fiebre de 1 semana, ¿se pueden pedir estudios complementarios en el consultorio o lo tendrían que internar? Y quizás como tenemos que internar. poder internarlo. Sí, bárbaro. Ustedes deciden internarlo y le piden un laboratorio de entrada, que por ahí eso lo pueden ir haciendo en la, ¿viste? Por ejemplo, nosotros en Oro no tenemos internación. Entonces, ¿qué puedes ir haciendo? Le puedes ir haciendo un laboratorio básico mientras uno se dedica a llamar por teléfono para conseguir una cama en otro hospital, ¿sí? Ese mínimo laboratorio se los pueden informar a ustedes, o si consiguen enseguida la derivación, directamente lo hace el médico de guardia que los recibe. En este caso, Axel les da que tiene 22.000 glóbulos blancos, 20% de segmentados y 70% de linfocitos, las plaquetas de 70.000, una hemoglobina de 7,8, un hematocrito de 23 y un coagulograma alterado. Con este laboratorio más la clínica que tenían, ¿siguen pensando en lo mismo o ya les piensan que es una cosa y no otra? Ustedes me dijeron que podía ser una infección viral, una infección Y medio que por la infección viral citomegalovirus. La infección viral creo que la podríamos ir descartando. Bárbaro. ¿Y por qué piensan que puede ser una leucemia? Porque hay una alteración en la médula ósea. O sea, tenemos disminuido todos los parámetros, básicamente. Bárbaro. O sea que la clínica, digamos, por responsabilidad, lo primero que tenían que descartar era una leucemia, pero perfectamente podría ser un síndrome mononucleósico o una infección por citomegalovirus, ¿no? Pero uno le hace un laboratorio de entrada y tiene la serie blanca está aumentada y tenés una visitopenia porque tenés las plaquetas y la serie eritroide disminuida. Y además ya tenés un coagulograma alterado. O sea que tu principal sospecha diagnóstica es que es el debut de una leucemia, ¿sí?
La LLA es la leucemia más frecuente, no es lo que tienen que saber ustedes, pero sí se tienen que dar cuenta que puede tener una leucemia nuestro paciente, ¿sí? ¿Qué otros estudios complementarios le pedirían? Uno trata de pedirle un frotis de sangre, y ahí enseguida la bioquímica ya ve células inmaduras, que son blastos, directamente en el frotis, y uno le pide además un laboratorio general de lisis, y lo deriva a un centro de complejidad, en forma inmediata, ¿sí? Porque este paciente, así como habíamos visto de las infecciones, las petequias y fiebre, pensando en una meningococcemia, era como tu urgencia infectológica. Después, de todas las otras causas, digamos, de debut de un cáncer, la leucemia es como la de mayor necesidad de derivación inmediata tenemos, porque cuanto antes se haga la PAMO, se haga el laboratorio, se estadifica y empieza un tratamiento, mejor es el pronóstico, ¿sí? Este se puede curar, pero es importante que esto sea lo más rápido posible. Yo acá les traigo así como un mini resumen de las cosas más importantes que tienen que saber de cáncer. Hay un artículo que les subí que es más que nada de adenomegalia, uno que es cáncer en la infancia, y hay otro de cáncer en la infancia que es del Ministerio de Salud, que no se podía abrir. Yo se lo compartí a mis alumnos y ahora que estoy en el grupo de WhatsApp con ustedes, se los voy a mandar. No se asusten porque son como 70 hojas, pero a mí lo que me importa es como la primera parte, la introducción, que habla un poco digamos, de cuándo sospechar, más que nada esto, una leucemia, cuándo sospechar que una adenomegalia es producida por un cáncer y no por una infección, más que nada las formas más frecuentes y los tumores del sistema nervioso central, cómo se presentan. Después habla un montón de otras cosas que son súper importantes, pero no para lo que sería el parcial, ¿sí? En cuanto al cáncer infantil, sepan que es la segunda causa de muerte en Argentina y en el mundo, pero el cáncer en la infancia es una de las enfermedades de incidencia baja. Yo hice mi residencia en un hospital de niños en el Ricardo Gutiérrez y nosotros todas las guardias teníamos un debut de una leucemia, porque era un hospital de derivación. Ahora hace 10 años que estoy en el hospital de Fernández Oro y nunca volví a ver un debut de una leucemia. Así que sepan que en realidad dentro de las patologías de consultorio no es algo que lo vemos todos los días, por suerte, ¿no? En menores de 15 años, alrededor de 380 niños mueren cada año por esta causa. Y dentro de la distribución, sepan que la leucemia, por eso nosotros hacemos bastante hincapié en la leucemia, que es la que más tienen que saber, porque casi un 40% de los cánceres en la infancia son leucemia. Después le siguen los tumores del sistema nervioso central, por eso es muy importante que ustedes cuando estudien la parte de neuro sepan las banderas rojas de la cefalea, ¿sí? Cuándo nos tiene que preocupar una cefalea y cuándo no. Y después le siguen los linfomas, ¿sí? Y después siguen todos los demás, pero por lo menos los primeros 3 en orden se los tienen que saber, ¿sí? En cuanto a las formas de presentación, hay diferentes formas de presentación del cáncer en la infancia, es muy variado, pero una de las formas de presentación es la que vimos recién: fiebre, púrpura y anemia. En este paciente con púrpura y anemia, vos ya sabés que tiene una visitopenia por clínica, más un síndrome febril generalmente prolongado más de una semana, lo más probable es que nuestro paciente tenga un debut de una leucemia. Entonces es sumamente frecuente. Otra de las formas de presentación es la cefalea y los vómitos, que es lo que hablamos recién. No toda cefalea y no todos los vómitos vamos a pensar que el paciente tiene un tumor, pero una cefalea progresiva que lo despierta de noche, recuerden eso, ¿sí? Las migrañas, las cefaleas tensionales, nos vamos a dormir y nos dormimos, pero una cefalea que todos los días a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana te despierta y el paciente se despierta con dolor, no es algo normal porque te habla de hipertensión. Y si está acompañado de vómitos matutinos, más que nada sin náuseas, que de golpe se despierta, le duele la cabeza y vomita,
uno tiene que pensar en un tumor más que nada de fosa posterior, pero un tumor del sistema nervioso central. En cuanto a los linfomas, las formas de presentación son variadas, igual que la leucemia, pero una de las cosas que más nos ayuda a darnos cuenta son las adenomegalias. Recuerden, ¿cuándo pensamos que una adenopatía es maligna? Cuando el tamaño aumentó de golpe. El paciente estaba bien y vos lo citaste a los 2-3 días y el ganglio aumentó más de 2 a 3 centímetros. No tiene signos inflamatorios acompañantes, o sea que el ganglio no está rojo, no está doloroso, no fluctúa. La consistencia es bien firme porque nosotros sabemos que el linfoma es por infiltración, entonces no es una adenopatía de esas duras, dolorosas, bien que acompañan la faringitis que se mueve, sino que al contrario es dura y está herida a planos profundos. Y después en cuanto a la localización, siempre que sea supraclavicular es patológica, siempre. Cervical, cuanto más baja y más posterior, más chances de que sea maligna. Retroauricular, hipoplitia, ojo. A veces puede ser generalizada y puede ser un virus, pero a veces es generalizada y es por un linfoma. La progresión en general es rápida en leucemias y linfomas, y si además está acompañada de síntomas constitucionales como descenso de peso, síndrome febril o prurito nocturno, más chances tenés de que sea maligna. Después sepan que hay otros tumores como el neuroblastoma, el tumor de Wynn, que son frecuentes y que uno por ahí lo puede ver, lo puede diagnosticar al hacer un examen físico y ver un abdomen globuloso o palpar una masa. Bueno, sepan que es uno de los diagnósticos diferenciales. Pero lo que sí o sí tienen que saber es la forma de presentación generalizada de las leucemias, las adenopatías patológicas típicas de los linfomas y los signos de hipertensión endocraniana típicas de los tumores del sistema nervioso central. Con que sepan esas 3 cosas, estoy más que contenta. Bueno, ¿alguna pregunta? Ay, profe, ¿puede repetir otra vez, por favor, las 3 cosas? Sí. Habíamos visto que por orden de frecuencia, la primera causa de cáncer en la infancia era la leucemia. Entonces, sí o sí, recuerden que la leucemia se puede presentar de muchas formas, pero una de las formas más frecuentes, que siempre hay que sospechar una leucemia, es como la que recién vimos nosotros. Un síndrome febril prolongado, petequias, esplenomegalia y muchas veces adenopatías además generalizadas asociadas a este cuadro. En estos casos, uno siempre por responsabilidad, lo primero que tiene que pensar es en una leucemia. La segunda causa de cáncer en la infancia era los tumores del sistema nervioso central. Entonces siempre recuerden que cefalea progresiva, matutina, que te despierta de noche, que muchas veces está asociada a vómitos en chorros, sin náuseas, uno tiene que pensar en una causa a nivel del sistema nervioso central, entonces siempre está indicado un fondo de ojo y una imagen, siempre. Y recuerden bien las características de cuándo pensar en una adenomegalia, cuando piensan que es maligna y cuando uno piensa que es más infeccioso y le indica un tratamiento con antibiótico. Esas 3 cosas. Buenísimo, gracias. No hay nada. Bueno, espero que les haya servido. Básicamente estos son como los temas más importantes. La anemia ferropénica a la cabeza, y después los cánceres infantiles más frecuentes y el síndrome purpúrico. Aunque sepan estas 3 cosas, la parte de Mato-Onco la van a tener aprobada. Cualquier duda me preguntan, yo les escribí por el WhatsApp, así que tienen mi número de teléfono. Cualquier cosa me preguntan, no hay problema. Bien, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, profe, Buenas gracias. noches. Chao. Chao.